Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el análisis de dos videos. Uno que me pasaron hace poco en abril y otro que ya lo había visto que fue en Colombia donde lo avistaron. Vamos a iniciar por el primero. El primero fue grabado en Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México. Vamos a ver el video primero, rápidamente. Vamos a activarlo. Aquí está. Este es el video que yo presenté. Es una luz roja y empezaron a grabar. Me la pasó una persona que confío, y esta persona es algo especial porque él nunca había creído en los ovnis, ¿no? Pero después de grabar esto empezó a preguntarse si era real. Lo grabó y me lo mandó. Me mandó estas imágenes en formato RAW. En realidad no se veía mucho, se veía un puntito rojo, pero al utilizar un programa especial logré detectar toda esa información que ustedes están viendo. Esto es en cuanto a nuestro ovni en Tlalnepantla, Estado de México. Vamos a ver las fotos. Estas son las fotos que me mandó. Ahí podemos ver una estructura negra, oscura, y abajo una parte como roja. Si esto fuera un globo de Cantoya, nunca debería de haber girado. Simplemente la parte de abajo debería estar iluminada o encendida, pero esto es un foco, es una estructura y va girando. Esto me recordó mucho al otro video que ahorita les voy a poner, al video de Antioquia, en Colombia. Antioquia creo que se llama el lugar. Vamos a ver un poquito más de cerca las fotos. Voy a activar mi... Ya está, creo que ya está funcionando todo. Muy bien. Aquí podemos ver la información que tenemos. Esto no es montado, esta es una fotografía real totalmente. Vamos a la siguiente. Aquí se ve la estructura y se ve la posición que tiene y cómo es una iluminación irregular alrededor. Podemos ver los píxeles. Estas están tomadas en la noche o casi noche, por eso es complicado verlas tal y como la estamos buscando. Aquí está la otra. Ya está girando el objeto y se ve iluminada la pancita o la parte de abajo. Vamos a la última. Esta me agrada mucho en lo particular porque se ve una especie de estructura alrededor. En este momento no podemos ver mucho detalle, pero vamos a ir a ver el otro video que yo les digo. Vamos hacia el siguiente video. Estas son las fotos que ya vimos. Vamos a poner ahora el avistamiento. Este fue en Colombia. Me parece que fue en el año 2020. A mí me encanta la calidad del video es muy buena. Y el objeto que se ve, yo al principio pensé que podría ser un globo de Cantoya, como les decimos en México, pero no lo es. Si ustedes se dan cuenta, va rotando. Los globos de Cantoya no rotan. No rotan porque tienen un mechero en la parte de abajo y tienen fuego. Entonces si rota se incendia el globo. Vamos a poner ahora el mismo, pero con estabilidad. Aquí lo que hice fue trabajar el video de manera de que solo el UFO estuviera estable y todo lo demás se moviera a su alrededor. Entonces con este sistema podemos ver mucho más detalle de lo que podemos ver cuando el video se está moviendo, porque es difícil grabar un video. Hay mucho shake, cámara shake como les dicen. Y para tener el trípode pues está complicado.
Vamos a acercarnos un poquito más al video. Aquí podemos ver ya en detalle el objeto. Podemos alcanzar a ver la parte de abajo y cómo va rotando. De repente como que muestra colores rojos y nos empieza a mostrar una zona como de luz roja y una estructura. Ok, vamos de regreso al análisis que teníamos aquí. Ahora vamos a encender este. Voy a apagar las demás, no las necesitamos en este momento. Y este es el video que les mostré hace un momento. Vamos a analizar a más detalle. Esto es como una piñata, este objeto. No sé si le ven la forma, tiene picos de este lado, picos de este lado, este es otro pico. Me imagino que tiene otro similar del otro lado, tiene una cubierta. Y en la parte de abajo, que es el inicio de la grabación, se ve una como estructura que se mete o algo que está ahí. Entonces, esto va rotando. Vean todos los detalles que esto tiene. A mí me parece increíble. Voy a encender aquí. Ahí está. Ustedes lo pueden ver en el recuadro de arriba. Es un loop con ping-pong. O sea, se va hacia adelante y hacia atrás. Está todo el tiempo dando vueltas. Esto es lo que hace el objeto todo el tiempo mientras pasa el video. Aquí lo interesante, vamos al cuadro 318. En el cuadro 318, que es este, aquí yo lo que alcanzo a ver es que se abre una especie de ventana. No sé si ustedes la alcanzan a ver. Se ilumina, se abre. Ahí estoy regresando, estoy adelantando. Es difícil de... Aquí se ve perfectamente cómo se va abriendo. Si lo ven en dos cuadros, se cierra, se abre, se cierra. Esto es algún tipo de mecánica o de algo, no tengo idea que sea esto. Inclusive unos cuadros antes todo se ilumina. Vamos a seguir hacia adelante. Aquí nos está mostrando una cara diferente. Aquí son los picos que les decía. Y vamos al cuadro 695. Es este. Voy a cambiar a blanco y negro para que ustedes noten las diferencias. Esta zona está iluminada de azul. Entonces tenemos dos elementos de colores, rojo y azul, que son las luces que luego se ven y dicen que son aviones porque son rojo y azul. Y son una especie de transparencias, por así decirlo. E inclusive tenemos una sombra extra en esta zona. Una sombra que sigue ahí. Que si es una especie de ventana de color rojo, algo hay ahí atrás. No sé si la alcanzan a ver. Todo esto es una suposición de que esto sea un objeto volador no identificado, que no haya sido hecho por humanos y que sea tripulado. Lo que estamos viendo son una especie
de ventanas de colores que a la vez sirven para iluminar. Es un video interesante, me gusta, me agrada y quería presentárselos porque no he visto que hayan hecho un análisis sobre este video en particular. Déjenme ponerles el último frame. Este es el video que se tomó en el Estado de México y este es el video de Colombia. Yo creo que es un objeto muy similar, que este tipo de ventanas los utilizan para iluminar y son los focos que vemos encendidos. Bueno, esto es lo que pienso yo. A mi punto de vista, este es un ovni, un objeto volador no identificado, y no creo que sea diseñado por personas. Tal vez sí, pero no conozco esta tecnología, ¿no? Ustedes díganme qué piensan y vamos a seguir haciendo análisis de videos interesantes que nos llamen la atención. Y tengo muchos videos que me han mandado, muchas gracias por eso. Sigo analizándolos, sigo viéndolos, los voy a ir presentando cuando pueda, o se los regreso como correo también, o imágenes. Mándenme sus correos, mándenme sus videos si quieren que los chequemos. La idea es encontrar la verdad en esto y tratar de avanzar más y conocer, ¿no? Yo sé que es difícil, hay muchos fakes, muchos fakes. También mi idea es tratar de encontrarlos, pero también hay muchos videos que son muy buenos. A mi punto de vista me parece bueno, me parece real, me parece creíble. Y si lo hicieron de manera digital, me gustaría ver cómo lo hicieron, porque los píxeles están bien mezclados, todo parece indicar que es un objeto real y los detalles son muy buenos, aunque los detalles no están marcados. Cuando uno hace un objeto digital y mete detalles, quiere que se vea, ¿no? En este caso todo está ahí, nadie lo vio y yo lo estoy checando y analizando y aparecen esas cosas, ¿no? Entonces, no sé, tal vez esto sea un ser, tal vez sea una persona, tal vez sea un alien. No lo sé. Pero para eso estamos aquí, estamos investigando, estamos buscando lo que queremos encontrar. Suscríbanse, apóyenme cuando puedan. Les doy les agradezco porque ya incrementamos, ya pasamos los 20,000. Muchas gracias por seguirme y vamos a seguir adelante con esto, vamos a seguir trabajando. Espero les haya gustado y nos vemos pronto. Hasta luego.